Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra tercera y última clase de historia del tema de los caudillos a las instituciones. En esta parte del video nosotros veremos cuáles fueron las consecuencias o cómo impactaron todos estos sucesos que ya vimos en la cultura y el arte. ¿Sale? Entonces, por favor, vean el video y espero que les guste. Bien chicos, hemos llegado a la última parte de nuestro tema de los caudillos a las instituciones y bueno, recordemos que en los dos videos anteriores hablamos más acerca de lo que son los presidentes y cuáles fueron las decisiones o reformas o qué sucesos importantes sucedieron dentro de sus mandatos, sus gobiernos y cómo impactaron al país. Bien, como yo se los comentaba, estos cambios o estos sucesos no solo impactaron la vida social, sino también impactaron dentro de las artes y también en gran medida se vieron influenciados por los medios de comunicación. Y bueno, precisamente en este video vamos a hablar acerca de el impacto que tuvieron estos hechos sociales dentro de las artes. Bueno, vamos a comenzar primero que nada. Las artes después de la revolución. Bien, México siempre se caracterizó por tener una gran diversidad cultural y precisamente esta diversidad cultural estaba abarcada por algunas costumbres, tradiciones, lugares y todos estos aspectos o elementos inspiraron a diversos artistas de muchas ramas a realizar creaciones con las cuales se ayudaron a difundir la cultura nacional del país, también llamada como la cultura popular o lo que hoy conocemos a la cultura popular, ¿no? Dentro de estas ramas principales en las cuales existió esta difusión fue la pintura, la música y el cine. Y bueno, dentro de la pintura pudimos ver que la principal influencia de estos sucesos se vio reflejada en los artistas muralistas, ¿sale? Estos artistas se vieron influenciados por el arte popular mexicano, en el cual se dieron a la tarea de difundir el valor de la historia nacional y también principalmente los sucesos ocurridos dentro de la Revolución Mexicana. Tenemos cuatro principales exponentes de esta arte. Principalmente tenemos a Frida Kahlo, Diego Rivera, también tenemos a Clemente Orozco y David Siqueiros, que fueron los principales muralistas en pues transmitir esto no solo en México, sino también a otros países y que hicieron o dieron difusión a esta famosa cultura popular. La música también tuvo un rol muy importante, ya que varios músicos realizaron composiciones con las que trataron de expresar su realidad nacional, cómo estábamos viviendo realmente, cómo era la situación social en México. También expresaban los problemas de la tierra y lo difícil que era la vida de un indígena. También hablaban de temas como la crueldad y la violencia que se vivió o dentro de la revolución. Y también llegamos a lo que es el cine. Como yo les mencionaba, el cine fue una de las principales industrias que tuvo mayor impacto para tanto como para México como para difundir a otros países la cultura mexicana. El cine se convirtió en una industria floreciente entre los años de 1932 y 1955. Fue muy importante o marcó mucho la vida de las personas y a su vez tuvo un gran impacto en México, ya que la gente se veía reflejada en las historias de las películas. Esto gracias a que en una película ellos podían encontrar de todo tipo de personajes y los temas eran temas comunes, temas cotidianos que cualquier persona a lo mejor podía estar viviendo o podía verse reflejado en ellos. Teníamos personajes desde luchadores, políticos, doctores, personas también acercadas a la religión, niños, niñas, mujeres, amas de casa, obreros, etcétera, ¿no? Abarcaba todos los grupos sociales, tanto ricos y pobres se podían ver identificados dentro de estas historias. Y pues eso era algo que hizo mucho, o que la gente, la sociedad empezara a agarrarle mucho cariño a esta industria del cine. Y de alguna manera también el cine traía
pues sí, ciertos elementos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, con las que basaban historias o temáticas de allá a la situación actual que estaba viviendo el país, ¿no? Y eso también generó un gran cambio en cuanto a la moda, en cuanto a la cultura y las cosas que se empezaron a fomentar en el país. Gracias al cine también hubo una gran difusión del país como tal, de México, y se empezó a generar en el mundo una idea de cómo era la forma de ser de los mexicanos, ¿no? Y se consideraba que los mexicanos eran alegres, pero también rebeldes, pero a su vez también podían ser personas muy generosas y que vivían una vida resignada debido a las cuestiones sociales y políticas del país. Pero a pesar de todas esas situaciones, los ciudadanos eran muy patrióticos, ¿no? Que defendían a capa y espada a su país. Y entonces de aquí es donde surge la idea o la frase de que como México no hay dos, porque la forma de ser de los mexicanos se consideraba una forma muy particular de ser que no se veía en cualquier parte. Y de ahí la frase de como México no hay dos. Dentro del cine empezaron a haber grandes exponentes o grandes artistas que hoy por hoy siguen recordándose, conociéndose, y algunos ejemplos son Cantinflas, que tuvo muchos personajes e interpretó a diversos personajes en diversos contextos. También teníamos películas de luchadores y uno de sus principales exponentes era El Santo, Sara García, Pedro Infante, entre otros muchos. Y bueno, todos estos tenían pues sí, tuvieron un impacto muy grande dentro de la cultura mexicana y dentro del arte del cine. Como yo les mencionaba, no solo las artes se vieron influenciadas por los sucesos en México, sino que también tuvieron gran relevancia los medios de comunicación. La radio y la televisión, aparte de cumplir una función informativa, también se convirtieron en una base importante de aquellas personas que no sabían leer ni escribir, porque aparte todo lo que ellos empezaron a creer, su ideología, su forma de pensar, tenía mucho que ver con lo que ellos escuchaban en la radio o veían en la televisión. Por otra parte, también estos medios de comunicación y en conjunto con el cine también daban un panorama de lo que había más allá del país, ¿no? Empezaron a haber transmisiones o comentarios acerca de otros países, cómo vivían, y pues sí, de alguna manera México se vio influenciado gracias a estos medios de comunicación. La radio y la televisión empezaron a cambiar también de alguna manera la forma de pensar y empezaron a crear una cultura diferente dentro de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la televisión se comenzó a tener como una tradición dentro de las familias y era, gracias a la televisión, era ese momento o ese punto en el que las familias se podían reunir, porque no es como ahora que a lo mejor en una casa puede haber 5 televisores, ¿no? Ahora, en ese entonces, las casas solo contaban con un televisor, había pocas transmisiones y entonces era una forma de unir, de juntar a las familias, y esta influencia vino mucho de Estados Unidos. La radio también era mucho más importante ahora en esa época que ahora, debido a que la radio era más accesible en cuestiones económicas para las familias, ¿no? Y la radio contaba con 2 funciones, una la de entretenimiento y la otra la informativa. Dentro del entretenimiento tenía programas diversos de noticias, entretenimiento, y uno de estos programas muy representativos dentro de la radio fueron las radionovelas, ¿no? Donde, igual que el cine o la televisión, expresaban de una forma oral diversas historias con diversos personajes con los cuales las personas se pudieran identificar, y hasta la fecha son de los programas más memorables de la radio. Con la radio y la televisión llegó un punto muy importante para la educación, porque gracias a la televisión se pudo llegar a transformar la educación con el tiempo. La televisión fue utilizada también para llevar la educación a poblaciones aisladas después de los años de 1950, y con esto empezó el proyecto de telesecundarias. Actualmente ya no es muy popular, pero sí hubo un tiempo en las cuales estas telesecundarias funcionaban muy bien porque se aplicaban más en zonas rurales donde los profesores no podían llegar, donde no podía haber tanto acceso a la educación,
y por medio de la televisión transmitían programas educativos a los alumnos y así poder educarlos. De alguna manera, estamos viviendo una situación similar ahorita en estos momentos, porque bueno, nuestra educación es a distancia. Entonces imagínense que en esos momentos era más o menos así. Y bueno, también estos medios de comunicación influyeron mucho en el 68 en cuanto a darle una idea a cómo se estaba tratando el tema de los estudiantes y de sus meetings. Lamentablemente, durante este periodo, los medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión, eran muy influenciados por los poderes políticos y gracias a esta situación, pues hubo mucho desprestigio a los movimientos estudiantiles y pues quedaron como únicos culpables en estos procesos los estudiantes y nunca el gobierno. El gobierno pues nunca se vio como culpable. Sin embargo, después de ya todos los levantamientos que había después de este movimiento, sí ya empezó a haber más difusión en la radio y la televisión acerca de a lo mejor hacerle más relevancia a otros partidos políticos y también hacer noticias en contra del partido que en ese momento estaba gobernando, que fue el PRI. Y bueno, como nos pudimos dar cuenta, este es un tema muchísimo más chiquito, pero sí también era importante mencionar el impacto que estas situaciones sociales en México habían influido en las artes y también en los medios de comunicación. Y bueno, chicos, con esto damos por terminado el tema de los caudillos a las instituciones. Fue un tema bastante amplio, pero muy rico en cuestión de información. Entonces, pues véanlo las veces que sea necesario y espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video, chicos.